Bienvenidos a la segunda parte de la quinta lección de nuestro curso. La identidad apocalíptica de la Iglesia. Quiero pensar con ustedes sobre la identidad apocalíptica de la Iglesia, que es una interpretación de la escatología inicial del comienzo del movimiento reformador de la Iglesia de Dios. Entonces quiero pensar con ustedes sobre una parte muy importante de nuestra propia historia. Una de las doctrinas básicas del movimiento de la Iglesia de Dios era la doctrina de la Iglesia en sí. La búsqueda de la unidad y la restauración de la Iglesia primitiva del libro de Hechos, restauración de la Iglesia apostólica. Esta búsqueda motivaba a los pioneros del movimiento. Y en esta lección quiero presentarles la doctrina inicial de nuestro movimiento, como fue enseñado entre los años 1890 y 1935. Fundamental, era una interpretación histórica eclesiástica de los libros de Daniel y Apocalipsis con sus profecías. Los pioneros vieron a la Iglesia en la luz de su identidad apocalíptica. Y esta interpretación histórica eclesiástica, entonces perteneciendo a la historia de la Iglesia, se difiere de una hermenéutica histórica, como la del dispensacionalismo, el cual interpreta las señales del libro de Apocalipsis como acontecimientos de la historia universal, al fin de los tiempos. Es fundamentalmente diferente. La historia de la Iglesia o la historia universal. En vez, la interpretación histórica eclesiástica refiere a los eventos de la historia de la Iglesia, comenzando con la redacción del libro de Apocalipsis. En otras palabras, los textos no se relacionan a la historia del mundo, sino a la de la Iglesia. Hoy en día solo pocos representantes conservadores de nuestro movimiento de la Iglesia de Dios apoyan tal interpretación como lo hicieron los pioneros. Vemos un cambio interpretativo alrededor del año 1935. Quiero presentarles la posición de nuestros pioneros. Ahí ven una foto ya. Es la foto de Daniel Sidney Warner. Él es nuestro primer pionero. Él comenzó el movimiento de la Iglesia de Dios motivado por el Espíritu Santo. Y representantes prominentes de los pioneros del pensamiento de la identidad apocalíptica de la Iglesia son hombres como él, Daniel Warner, pero también un hombre se llama Frederick G. Smith, otro escritor, W. G. Shell, y uno más,
Herbert McClellan Riggle. Este último, Herberto Rigle, escribió un libro con mucha influencia, un libro sobre la identidad de la Iglesia del Nuevo Testamento. Pero especialmente el hermano Smith marcó la dirección teológica con sus libros y también sus artículos en la revista La Trompeta, como el tercer editor de La Trompeta. Frederick Smith identifica 4 periodos históricos hasta la llegada de la Iglesia de Dios. Y cuando él habla de la Iglesia de Dios, siempre habla de nuestro movimiento reformador. Primer periodo, el tiempo de la Iglesia pura y apostólica. El segundo, el tiempo del papismo. En tercer lugar, el tiempo de la Reforma protestante. Y al final, el tiempo de la última Reforma. Queremos viajar por estos tiempos, estos periodos históricos, los cuales nos presenta Smith. Primero, el tiempo de la Iglesia pura y apostólica. Los intérpretes o exegetas propusieron que la Iglesia de Hechos contendiera toda la plenitud de la Iglesia apostólica. Fue una Iglesia santa, sin mancha, perfecta. Es un solo cuerpo, tiene una sola fe, un Señor, un bautismo, y está delante de Dios como su pueblo santo y real. Como dice Efesios 4, los versículos 4 a 8, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto, dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Un texto más. Primera Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y la descripción de la Iglesia apostólica y pura encontramos en el libro de Hechos. En el segundo capítulo, los versículos 37 hasta 47. Al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: Arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios le ame. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente
y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día al número de ellos que iban siendo salvos. Me gustaría ver una iglesia así, con tanto amor, solo siervos, solo hermanos. Y esta condición como pueblo santo y real, dijeron nuestros pioneros, poco a poco perdió su brillo, su esplendor, después de la muerte del último de los apóstoles. Smith escribe que ya Ireneo, el discípulo de Policarpo de Esmirna, un discípulo del apóstol Juan, tuvo que luchar en contra de enseñanzas falsas respecto a la iglesia y del último tiempo. Y yo leí en el libro de Smith, él escribe: los milenaristas como Cerinto afirman que su doctrina está fundada en el Apocalipsis de Juan, pero Juan lo rechazó como un enemigo de la verdad. Y es que esta anécdota citada es un poco abusada como prueba. Y aquí no se trata del milenarismo en general, sino de excesos que pretendían justificar las alegrías terrenales con el reino de la tierra. El periodo de la Iglesia pura y apostólica, poco a poco y al final, se reemplazó por el tiempo del papismo. El tiempo del papismo. El papismo es otra cosa que el papado. El papado sigue hasta hoy, es como el orden y la constitución de la Iglesia Católica. El papismo significa como una dictadura falsa que quería ganar a todo el mundo, todos los cristianos, engañar a los cristianos. Entonces, aquí hablamos y seguimos con el término papismo. La Iglesia apostólica no se había apostado, entonces no abandonó la fe de un día a otro, sino lentamente, como una enfermedad insidiosa. Hasta el momento cuando la mujer de Apocalipsis 12 huyó al desierto para ser sustentada ahí por 1260 días. Eso leemos en Apocalipsis
12, los versículos 5 y 6. Y ella dio a luz a un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. Queremos mirar al desarrollo del papismo. Bueno, todo comienza, o tenemos en el comienzo la primera iglesia. Y los pioneros dijeron, vivía en la luz perfecta, el amanecer, la luz de la mañana, tan linda y brillante. Pero al fin del siglo III, ahí se identifica la huida de la mujer. La iglesia se está apostando, está lentamente abandonando la fe. Y cuando llegamos a la mitad del siglo VI, encontramos la oscuridad total. Y eso es el punto culminante del papismo, identificado por nuestros pioneros. La justificación de esta interpretación es así. La iglesia viva y apostólica, santa, pura, disminuyó cada vez más y fue reemplazada por una iglesia externa. Y eso significa que la iglesia externa, que reemplaza la iglesia pura, la salvación ya no vino de la palabra, sino de los rituales. También el liderazgo no era divino, sino humanamente institucionalizado. Y ya, eso sabemos de la historia de la iglesia, ya en la época del Constantino, alrededor del año 312, la iglesia se veía estrictamente controlada jerárquicamente. Y al final la política imperial se mezcló con la política eclesiástica. Como el primer concilio de la iglesia en Nicea fue presidido por Constantino, el emperador. La política se mezcló con la iglesia. La iglesia fue instrumentalizada políticamente. Y dijo Smith y nuestros pioneros, del mismo modo el monacato comenzó a adoptar formas organizadas. Y habla de Antonio el Grande, el padre del monacato. Y todo eso muestra cuán avanzada estaba la apostasía de la iglesia, el abandono de la fe. El historiador de la iglesia era un sacerdote anglicano, Joseph Milner. Él escribió fin del siglo XVIII, comienzo siglo XIX, un libro, La historia de la Iglesia de Cristo, History of the Church of Christ. Y él señala el año 270 como la línea divisoria entre la luz de la mañana, el amanecer, y la gran apostasía, el abandono de la fe. Bueno, todos de ustedes que se interesan por la historia de la iglesia, ¿qué pasó en el año 270? Algo grande, algo de mucha importancia en la historia de la iglesia. ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Les digo, nada importante. No sabemos de
qué quiere decir Joseph Milner justamente con este año 270. Bueno, sabemos que a partir del fin del siglo III, la Iglesia se mezcló un poco con la política y también cambió su constitución en forma jerárquica. Bueno, el papismo, Milner también se describe como romanismo, se encontró en su estado más oscuro cuando persiguió, al final como el sucesor del Imperio Romano, la Iglesia verdadera, la cual tuvo que huir al desierto. El Papa en Roma era la cabeza de una iglesia apostada, la cual es designado en Apocalipsis como la bestia y madre de las rameras, simbolizada por el número 666, 666. ¿Qué significa este número? Bueno, nuestros pioneros encontraron un significado del número 666. Identificaron el papismo con la bestia. Sabemos que el Papa en Roma tiene un título, el Vicario de Cristo, el Vicario del Hijo de Dios. En el latín dice Vicarius Filii Dei. Y sabemos que los números romanos no son los números como nosotros lo usamos, sino letras. Entonces, cada letra o una cierta letra significa un número. Y vamos a jugar un poco con los números. Ahora lo ven. Vicarios Filii Dei. El V significa 5. Un I significa 1. Un C significa 100. Un L significa para los romanos un 50. Un D, 500. Y también eso falta ahí. Un M, 1000. Bueno, ponemos los números debajo de las letras que tienen un significado como número. 5, 1, 100, 1, 5, 1, 50, 1, 1, 500 y 1. Si saben su matemática, les va a sorprender. Todos los números dicen 666. Entonces era la prueba para nuestros pioneros que el papismo es la bestia de la cual habla Juan en su libro de Apocalipsis. La pregunta ahora es ¿cuánto tiempo duraba el reino de la bestia? Para responder esta pregunta tenemos que volver a los textos de Apocalipsis y Daniel. Y ahora les quiero leer unos textos bíblicos de estos dos libros, Daniel y Apocalipsis. Comenzamos con Daniel en el Antiguo Testamento. Y si conocen el libro de Apocalipsis, saben que el Apocalipsis está usando muchísimos textos, versículos del libro de Daniel. Bueno, aquí dice, Daniel 7, versículo 25. Y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo, e intentará cambiar los tiempos y la ley,
y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo. Daniel 12, versículo 7. Y oí a hombre vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, que levantando su mano derecha y su mano izquierda al cielo, juró por aquel que vive para siempre, que será por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se termine la destrucción del poder del pueblo santo, se cumplirán todas estas cosas. Ahora al Nuevo Testamento. Apocalipsis 11, los versículos 2 y 3. Pero excluye el patio que está fuera del templo. No lo miras, porque ha sido entregado a las naciones, y éstas hollarán la ciudad santa por 42 meses. Y otorgaré autoridad a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestidos de cilicio. Apocalipsis 12, versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada allí por 1260 días. Apocalipsis 12, versículo 14. Y se dieron a la mujer 2 alas de la gran águila a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Y un texto más, capítulo 13, versículo 5. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Bueno, hemos escuchado y leído muchos números. Un tiempo significa en el simbolismo antiguo un año. Entonces, estos un tiempo, tiempos, quiere decir 2 tiempos, y la mitad de un tiempo, medio tiempo, son 3 y medio tiempos. Son 3 años y medio. 3 años y medio son 42 meses. Este número también fue mencionado varias veces. 42 meses son 1260 días. Cuando calculamos un mes de 30 días. Un día es un tiempo. Un tiempo es un año. 1260 días son 1260 años. Así se funciona el simbolismo de los días de Juan y de Jesús. También al comienzo, hasta el 3er o 4er siglo. Es un simbolismo muy conocido para los primeros lectores del libro de Apocalipsis. Bueno, el papismo. El papismo fue reemplazado por el tiempo de la Reforma Protestante. Entonces tomamos este tiempo cuando comenzó el papismo, el año cuando terminó la Iglesia Santa Apostólica y Pura, en el año 270, como dijo el historiador Milner. Añadimos estos 1260 años del papismo, llegamos a un número 1530.
Y es justo el año de la Confesión de Augsburgo. Les quiero leer, para hacerlo más fácil, una pequeña explicación de Wikipedia. La Confesión de Augsburgo o Confessio Augustana en latín es una obra que constituye la primera exposición oficial de los principios del luteranismo, redactados en 1530 por Philipp Melanchthon para ser presentada en la Dieta de Augsburgo, una ciudad del Sacro Imperio Romano Germánico, ante la presencia del emperador Carlos V. Todavía hoy es considerado uno de los textos básicos de las iglesias luteranas de todo el mundo y forma parte del libro de la Concordia luterano. Entonces, este año, el nacimiento de la Reforma protestante en el año 1530 con la Confesión de Augsburgo marca el fin del gobierno total del papismo. La luz se estaba avivando. Y comienza el tiempo de la Reforma protestante. Sin embargo, con el advenimiento del protestantismo, las profecías del Apocalipsis se consideraron aún no cumplidas. Y con el tiempo, el protestantismo adquirió más y más poder político y también se institucionalizó y mutó en la segunda bestia. Lo que comenzó bien se convirtió en religión. Y así el protestantismo estaba imitando el romanismo. La gran manera, el romanismo, y se convirtió en las hijas, en una de las hijas de la ramera. Así lo interpretaron nuestros pioneros. Comenzó bien, pero al final cayó y se institucionalizó y se convirtió en la hija de la ramera. Dice Apocalipsis 17, versículo 5. Sobre su frente había un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así, nuestros pioneros llamaron a todos los otros grupos cristianos, las iglesias, Babilonia. Pero ¿cómo podía pasar eso, que lo que comenzó bien se convirtió en algo malo? Y nos dice Apocalipsis 13, los versículos 11 a 18. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero y hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además, engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de la espada y que ha vuelto a vivir. Se le concedió dar aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia también hablara y hiciera dar muerte a todos los que no adoran la imagen de la bestia. Y hace que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les dé una marca en la mano derecha
o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el hombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, que calcule el número de la bestia, porque el número es el de un hombre, y su número es 666. Esta otra bestia se identifica con el protestantismo en Europa. Y los dos cuernos son los dos pilares del protestantismo, luterano y reformado. Lo tenemos hoy en día en Alemania. Hay regiones reformadas y luteranas, y también hay ciudades donde hay una iglesia luterana, protestante luterana, y una calle más por el camino, una iglesia protestante reformada. Y los pioneros dijeron que estos dos pilares del protestantismo son los dos cuernas de la otra bestia. El protestantismo es que, aunque apoyaron el papado durante la Edad Media, ahora luchan contra el papado. Durante la Edad Media habían apoyado el papismo, ahora están luchando contra él. Eso lo encontraron en Apocalipsis 17, versículo 16, y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y comerán sus carnes y la quemarán con fuego. Entonces nuestros pioneros concluyeron: en el tiempo de la Reforma, Dios obró poderosas señales de la salvación. Sin embargo, no hasta el punto de la restauración completa de su iglesia pura. Y ahí donde la gente ha convertido en un movimiento de reforma, en una iglesia institucional, han sido culpables de la apostasía. Entonces falta algo. La reforma sí ha comenzado bien, pero se cayó y se transformó en la hija de la bestia, de la ramera. Vamos al cuarto tiempo, el tiempo de la última reforma. La luz de la tarde y la restauración de la iglesia pura. La luz de la tarde. Aparece una luz. Nos hace ver. En la tarde de los tiempos brilla una luz. Dice el profeta Zacarías, 14, versículo 7. Será un día único, conocido solo del Señor, ni día ni noche, y sucederá que a la hora de la tarde habrá luz. O en Apocalipsis 11, versículo 11, pero después de los 3 días y medio, el aliento de vida de parte de Dios vino a ellos y se pusieron en pie, y gran temor cayó sobre quienes los contemplaban. Después de ese periodo se va a levantar una reforma que va a someter todas las malas obras del protestantismo. Seguimos el mismo simbolismo. 3 días y medio son 3 siglos y medio. La reforma protestante comienza en el año 1530. Después de
3 siglos y medio de 350 años, llegamos al año 1880. ¡Qué sorpresa! El año del comienzo del movimiento reformador de la Iglesia de Dios. El comienzo por el avivamiento espiritual de Daniel Warner. Y su conclusión era así. Los grupos sectarios y divididas del protestantismo se reunían en esta última reforma. Y los fieles escucharon la llamada de salir de las sectas para reunirse con la iglesia original en toda su pureza, unidad y santidad. Escribe Ezequiel 34, los versículos 12 y 13. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las barrancas y por todos los lugares habitados del país. En las congregaciones del movimiento, esta teología de los pioneros recibió una gran atención, sobre todo a través de los canciones de nuestro movimiento. Las canciones eran el mejor medio para explicar las afirmaciones teológicas con palabras muy sencillas. Y hay muchas canciones que que hablan justamente sobre la identidad apocalíptica de la iglesia. Habla del amanecer, habla de la luz de la tarde, de la restauración. Palabras sencillas. Las canciones para promover una plataforma de una fe unificada en una iglesia unida. Hoy, como Iglesia de Dios, somos mucho más abiertos a recibir otros grupos cristianos como hermanos. No decimos que somos mejores. Buscamos los santos donde lo encontramos. Pero el mensaje escatológico sigue siendo importante, ofreciendo una buena alternativa a las especulaciones apocalípticas en el mundo cristiano. Es cierto que nosotros no somos los únicos verdaderos cristianos y es cierto que toda la calculación también es de una manera u otra especulativa. Y sabemos que solo Dios conoce los suyos en todas las iglesias y todos los grupos cristianos. Pero sí, puede ser que el libro de Apocalipsis y las profecías de Daniel y las otras no hablan de la historia universal, sino de la historia de la iglesia. Juan escribió su libro de Apocalipsis no para el mundo, sino para los creyentes, para la iglesia del Señor, para los santos en todos los lugares de la tierra. Es un mensaje para nosotros, un libro para nosotros, entonces un mensaje para nosotros. Entonces los pioneros nos invitan a seguir una alternativa
a la especulación apocalíptica. Bueno, nosotros vamos a mirar también más tarde en el curso a los problemas de los puntos de vista al milenio en sí y las interpretaciones. Por ahora, gracias por su atención. Dios les bendiga ricamente y hasta la próxima.